Gracias, hermanos, por orar por mí. Permítanme orar por ustedes. Cierren sus ojitos, inclinen sus cabezas. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que van a escuchar tu palabra, Señor. Que los ojos de los ciegos se abran, que los oídos de los sordos, Señor, puedan escuchar, que los corazones de piedra sean transformados y haznos dignos de poder predicar y escuchar tu palabra. Hoy que vamos, mi Señor, a entender lo que significa el ser, el quehacer y el perfil del intercesor. Por el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Todos nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos queridos. Vamos hoy a desarrollar en este tercer paso lo que es el ser, quehacer y perfil del intercesor. Yo les pido que si pueden ustedes seguirme el ritmo en las citas que voy a dar, pues en buena hora. Caso contrario, solo anote la cita para que después usted pueda profundizar en ella, para que usted sea como una esponjita en este momento y pueda recibir todo lo que el Señor nos quiere dar a usted y a mí. Primero, mis hermanos, vamos pues a adentrarnos en la palabra del Señor, abriendo nuestras Biblias en Sabiduría, capítulo 18, versículo 21. El libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículo 21. Proclamamos la palabra del Señor. Pronto un hombre irreprochable salió en su defensa. Con las armas de su propio ministerio, la oración y el incienso expiatorio, se enfrentó a la ira y dio fin a la plaga, mostrando con ello que era en verdad siervo tuyo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos dice en Sabiduría, refiriéndose a Moisés, cuando él toma pues ese papel de intercesor. Moisés por excelencia es el intercesor ante este pueblo rebelde. Y Moisés es la prefigura o la sombra de nuestro modelo a seguir, Jesucristo nuestro Señor, que Él es el intercesor de intercesores ante el Padre. Y nos dice en Sabiduría que dice, este hombre irreprochable salió en defensa con las armas de su ministerio, la oración, el incienso expiatorio, y con ello se enfrentó a la ira y dio fin a la plaga, mostrando que era auténtico siervo, auténtico servidor. Este versículo de la Sabiduría vamos a dividirlo en 6 pasos. Y los 6 pasos de este libro de la Sabiduría nos van a indicar lo que significa el ser, quehacer y perfil del intercesor. Primer punto. Un hombre irreprochable. Nos va a decir en Proverbios capítulo 24, versículo 16. Si el justo cae 7 veces, se levantará otras tantas, mientras que los malvados caerán para seguir en su desgracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este primer punto, como nos decía en Sabiduría, un hombre irreprochable. Y el intercesor, el que vive este ministerio o cualquier ministerio dentro de la iglesia, lo primero que también el apóstol San Pablo pide que sea un hombre irreprochable. Pero si nosotros nos ponemos a examinar, nos ponemos a leer la palabra de Dios,
usted ve hombres, mujeres, pues realmente en un proceso, en una maduración, y muchos no son irreprochables, pues, ¿verdad? Si usted ve al mismo Moisés, usted mira que él era, en el tiempo que estuvo en Egipto, era un hombre que fue un asesino. Entonces dice irreprochable, ¿por dónde? Cuando usted ve a David, un hombre que cometió adulterio y mandó a matar, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted sigue viendo las escrituras y sigue adentrándose en ellas, va viendo hombres y mujeres imperfectos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la que nos dice en Proverbios. Si el justo cae 7 veces se levantará, mientras que el malvado cae para seguir en su pecado o en su desgracia. Moisés, al igual que David, lo que miramos en estos hombres que son imperfectos en un proceso de crecimiento es que se acercan a Dios siempre a pedir misericordia. De ahí nació de David el tan conocido Salmo 51, piedad de mí, Señor, en tu bondad. Entonces, el intercesor dice, tiene que ser un hombre irreprochable. ¿Acaso será un hombre, una mujer que tiene que meterse en una cueva, ponerse un sayal y totalmente perder contacto con el mundo? ¿Será eso un hombre irreprochable? ¿Acaso será una persona que no peca, un hombre irreprochable? Si en Proverbios dice que el santo, el justo, cae 7 veces. No sé usted y yo si estamos en esas mismas condiciones. Aquí lo que nos llama, mis hermanos, a ser auténticos. Y ser auténtico significa estar conscientes de nuestra propia realidad. ¿Y sabe cuál es nuestra realidad? Usted y yo somos pecadores. Ya nos dijo el Señor, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El ser irreprochable significa, mis hermanos, que hemos conocido el perdón y el perdón que nos ha llevado a la misericordia y la misericordia a la reconciliación. Y como resultado del perdón, la misericordia y la reconciliación, al cambio de vida, que se llama la conversión. Pero la conversión es un proceso, y un proceso que terminará cuando lleguemos a la patria celestial. Toda la vida, mis hermanos, estamos en un campo de batalla. Salimos bien confesados, comulgados, y hermanos, y a la vuelta de la esquina ya estamos pecando. Tenemos que ser conscientes que somos hombres y mujeres que caemos, pero hombres y mujeres que nos levantamos, no por nuestras fuerzas, sino porque el Señor nos da la fuerza de levantarnos. Como decía en Proverbios, en cambio el malvado está totalmente necio para seguir en su pecado que le lleva a la desgracia. Mire, mi hermano, para terminar este punto, cuando usted entra a la sala de un hospital y una persona está en cuidados intensivos, usted ve un montón de máquinas, y las máquinas tienen todas pues algo que se asemeja, y es que sube pip y baja tac, sube pip, sube baja, ¿verdad? Y usted mira y dice, esta persona está viva, porque el corazón es tac, baja, tuc, baja, tac, sube, baja. Pero si la persona fallece, ¡tí! ¿Verdad? Se acabó, se terminó. Así es el cristiano. Si usted está vivo, ¡tac! Un día sube como Pedro en el Tabor, que ve la misericordia, el poder de Dios transfigurado. ¡Tac! Baja. Otro día le vuela la oreja al que viene a apresarle al maestro.
porque así somos, mi hermano. Pero ante nuestra realidad, por eso digo que, ¿qué significa ser irreprochable? Ser auténtico. Ante esta realidad, la conciencia de que necesitamos perdón constante, misericordia constante y reconciliación permanente. Entonces, yo no creo, hermanos, que soy triple santo, ¿no es cierto? Yo creo que soy barro en las manos del alfarero y que necesito constantemente de su misericordia para poder ejercer el ministerio. Pero ¿cómo? ¿Cómo, mis hermanos? Ya nos dice en Isaías capítulo 53, versículo del 10 al 11. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos después de cargar sus deudas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La única forma que nosotros podemos, mis hermanos, justificarnos es con aquel que nos ha justificado, con aquel que fue destrozado y que con sus padecimientos y sacrificio ha pagado el precio de nuestro pecado. Gracias a él y a sus amarguras, que hoy a nosotros nos justifica, como dice en la palabra, el justo, mi servidor, hará una multitud de justos después de cargar sus deudas. Nadie de nosotros, mis hermanos, podemos ser ni buenos, sino, hermanos, si no entramos a la justificación de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Y eso es gracias al maravilloso proceso de conversión. Pero seguros del amor de Dios, seguros de que Él nos va cada día limpiando, entonces vamos nosotros volviéndonos en estos hombres y mujeres irreprochables. Pero cuidado que nos pase como le pasó una vez a mi suegro. Él estaba en la playa, junto con él estaba con mi familia, y de repente él se emocionó porque puso música de su equipo favorito, se emocionó, y la señora que nos servía la comida le dijo, señora, le dijo a mi suegro, ¿le gusta esta música? Le gusta, le dijo, porque era música alegre. Y la señora le quedó viendo y le dijo, no. ¿Pero por qué? Le dice mi suegro. Porque yo solo escucho música cristiana. Y se fue, ¿no es cierto? Así, con la nariz levantada. Cuidado que nosotros nos creamos de esa manera. San Pablo dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nosotros podemos a veces pecar de buenitis aguditis, en el que pues todos son malos, todos son paganos. Yo no me junto con nadie, nomás cochicle y no bailo pegado. Tampoco tomo café, a medio como los mormones, ¿no es cierto? Sino que yo no puedo, mi hermano, dar una imagen, dar un sentido en el que pues allá están los pecadores y aquí estoy yo. Pues no, yo no escucho música esa, yo solo de alabanza, le dijo, y se fue dando la vuelta y ahí queda el pagano. No, mi hermano, tenemos que entender que nosotros vivimos dentro de un mundo en el que tiene muchos sabores y en el que en esos sabores nosotros somos la sal. Y recuerde, la sal en la sopa se pone poco, o si no queda horroroso cualquier comida con exceso de sal. Y si usted y yo somos sal en el mundo, ponga esa pizca de sal en donde esté, cuando esté y donde esté, para dar la sal de Cristo, la necesaria, la que se necesita. Amén. Segundo, nos dice en el versículo de sabiduría, segundo paso, que este hombre irreprochable salió en la defensa, se apresuró en defender al pueblo.
Nos va a decir en Números capítulo 14, versículo del 19 al 20. Moisés, perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra. Miren, el intercesor es aquel que está listo para la defensa de su pueblo. Y aquí no se trata, mis hermanos, nosotros de que, por ejemplo, un hermano tuvo un accidente y todo el ministerio de intercesión se va afuera de del UPC, del lugar del accidente, con palos a la defensa, a hacer bulla, a hacer relajo, que aquí estamos los... No, mi hermano, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es un trabajo espiritual en el que sabemos que pues a través de la oración todas esas barreras se caerán, todas esas barreras se irán al suelo. El intercesor sale rápido, mi hermano, sale rápido a la oración. Por eso nos dice Moisés, te ruego, Señor, perdona la iniquidad de tu pueblo. No es que Moisés se metió ahí con el pueblo, no, Moisés dijo, perdona la iniquidad de este pueblo conforme a tu misericordia, así como lo sacaste de Egipto aquí. ¿Y qué dice el versículo 20? Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra, según tu oración, según tu intercesión. El intercesor no se queda dormido, no se queda de brazos cruzados. Hermano, el intercesor cuando escucha ya que hermanos de su comunidad, hermanos de la iglesia, personas dentro de lo que se llama nuestro país, el gobierno, situaciones de familiares, vecinos y amigos, el intercesor nunca se queda de brazos cruzados, sino que él rápidamente se apresura a orar. Si está manejando y de repente ve a alguien que ha tenido un accidente, ese momento, aunque no conozca a la persona que está accidentada, y ahora, si está manejando y de repente ve a uno de repente que está pasando por la calle, el Espíritu Santo dice bendícele, y usted dice Señor le bendiga, porque usted está pronto, mi hermano, a orar por los demás. No crea que solo son las 2 horitas del ministerio que yo oro, nada más. De ahí me jubilo el resto de la semana. El intercesor vive un estilo de vida que está pronto para orar. Y el intercesor jamás traga aire. ¿Y cómo es eso que traga aire? Si ha pasado, oiga doña Juanita, le vengo a contar el problemita que está pasando el fulanito. A ver, cuente, dice, cuénteme. Vea que anda metido con otra mujer. ¿Y qué hace la Juanita? ¡Oh! Traga aire, ¿no es cierto? Y después le sigue contando, le dice, vea, y sabe que le comento también que por ahí la otra fulanita, ni le digo la otra, ¡oh! ¿No es cierto? No, el intercesor no traga aire. El intercesor, si recibe alguna noticia, no se presta al chisme, sino que es pronto a la oración. Si viene la fulanita a decirle, vea, le vengo a contar, ¿sabe qué? Venga para acá. Extiéndale sus manos, ¿para qué? Vamos a orar por esta persona. Ah, es que están hablando mal de usted. Ah, qué bueno, deme sus manos. Vamos a orar por esta persona. ¿Qué le parece? Usted rompe el chisme con el poder de la intercesión, porque está presto a este servicio y haciendo, mi hermano, que su clamor especialmente sea escuchado para que pues Dios dé el favor que tanto se necesita. Recuerde, mi hermano, el ruego del intercesor siempre será escuchado por Dios,
porque nuestra oración está siempre al nombre de su Hijo Jesucristo. Punto 3. Recuerde, vamos hilando. Este hombre irreprochable que salió rápido en la defensa, dice que salió con las armas de su propio ministerio, la oración y el incienso expiatorio. El tercer paso es, con las armas de tu propio ministerio. Con las armas de tu propio ministerio. Éxodo capítulo 17, versículo 9. Moisés dijo a Josué: elígete algunos hombres y marcha a pelear contra los amalecitas. Yo, por mi parte, estaré mañana a lo alto de la loma, con el bastón de Dios en mi mano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, cada uno de nosotros peleamos con las propias armas de nuestro ministerio. Recuérdelo. ¿Qué le dice Moisés a Josué? Vayan a pelear contra los amalecitas. Moisés dice: yo, por mi parte, iré mañana a la loma a lo alto con el bastón de Dios en mi mano para orar por ustedes mientras pelean en la batalla. Dios le dio a Moisés el bastón, con el cual hizo prodigios y milagros. Con ese bastón, recuerde, se transformó esa vara en serpiente y comió a las 2 serpientes de los magos del faraón. Con la misma agua, hermanos, topó el Nilo y el Nilo se hizo sangre. Con ese bastón, pues todas las plagas, con ese bastón se abrió el mar, con ese bastón golpeó la piedra y salió el agua. Hermanos, el bastón era la arma que Dios le dio a Moisés. Y Moisés tenía la plena seguridad que mientras Josué peleaba contra los amalecitas, y si él iba con el bastón y oraba y levantaba el bastón, ese momento los amalecitas pues eran derrotados. Y así nos dice la palabra, que mientras Moisés estaba con las manos levantadas y con el bastón, pues ese momento el pueblo de Amalec pues era derrotado. Pero cuando Moisés bajaba las manos, los amalecitas ganaban a los israelitas. Mi hermano, el intercesor como Moisés tiene que entender que tiene las armas que Dios nos ha dotado para esta batalla espiritual, en la que no, Moisés dijo: a ver, vamos a pelear con los amalecitas, no se preocupen, yo les voy a dar de varazos a los amalecitas. ¿Qué les parece? A ver, un amalecita tenga varazo, otra amalecita tenga otro varazo. ¿Se fue Moisés a dar de varazos, mi hermano? No se fue a dar de varazos a los amalecitas. Moisés sabía cuál era el poder de Dios a través de esta vara. Y nosotros de igual manera, con la figura de Moisés, tenemos que entender que es lo que nos ha dotado Dios. En pocas palabras, cuando David estuvo frente a Samuel, Samuel le dijo, cuando iba a luchar contra Goliat, le dijo: ponte mi armadura, le dijo Samuel. Y dice que se puso David la armadura del rey Saúl. Se puso David la armadura del rey Saúl y dice que le quedaba muy pesada, no podía ni moverse. Y le dijo David: no, yo no puedo pelear con eso. ¿Con qué peleó este pastor? Peleó con la honda. Pero si usted lee previamente, dice que David con la honda mataba al oso y al león. Imagínense. Oiga, imagínense lo que es matar al oso y el león. O sea, David ya estaba adiestrado y con armadura ajena no podía luchar contra el gigante. ¿Qué nos quiere decir eso de luchar con tus propias armas? Que nosotros tenemos que aprender a utilizar los dones y carismas que Dios me ha dado a mí. Los carismas propios de este ministerio y los dones que el Señor me ha dado, que no ande viendo yo, mis hermanos, ay, que tuviera el don de sanación de la hermanita, ay, es que si tuviera el don de predicación del hermano tal,
Ay, es que si yo hablara en lenguas. Ay, es que si yo profetizara. Ay, es que yo. No, 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 no. A ver, mi hermanito. Con tus armas pelea la batalla. Y usted va a decir, ¿y cuál don espiritual tendré yo? Pues, hermano, solo cuando nosotros servimos es cuando los carismas se ponen en ejecución. Sí, solo cuando usted empieza a servir dentro del ministerio es cuando usted dice, este carisma Dios me ha dotado. Cuando usted empieza a evangelizar, dice, Dios me ha dado este carisma, Dios me ha dotado de este otro carisma. Es que son herramientas, los dones y carismas son herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado. Y son herramientas no para tener guardadas ni para lucirnos como pavos reales, sino que los dones y carismas son herramientas para la evangelización, gloria de Dios, y tendrían que ser también para nuestra santificación. Y la única manera que una herramienta se ejecuta es cuando usted se pone a trabajar. Ejemplo, yo quiero poner un tornillo en la pared, un simple tornillo en la pared para poner el cuadro de mi familia. ¿Usted qué hace? ¿Mete el tornillo con los dedos? No puede. Vamos a ver qué herramientas necesita para meter el tornillo. Primero necesita un taladro. El taladro necesita una broca y unas llaves para poder ajustar el taladro. Y la broca tiene que ser del porte del taco Fisher que va a entrar en ese perno. Necesita una extensión para que el taladro conecte a la luz. ¿Se da cuenta? Taladrar la pared, hacer el hueco, después un martillo para meter el taco, después un destornillador para meter el perno. Y ahí sí, colgar el cuadro. ¿Cuántas herramientas necesitó para poner un perno para que se vea el cuadro? Vamos a contar: taladro, broca, llaves para ajustar lo que es la broca, extensión de luz, martillo. 5 herramientas para poner un perno, para que se vea el cuadro. ¿Se da cuenta? Dios nos ha dotado de dones y carismas que son herramientas para la evangelización, y cuando nosotros nos quedamos vagos en los grupos de oración, sentados sin hacer nada, dicen, lo que pasa es que el Espíritu Santo no nos da carismas, lo que pasa es que la renovación está en crisis y no hay carismas. No, hermanito, no es eso. Lo que pasa es que nos quedamos sentados en la banca, calentando el asiento 5, 10, 15, 20 años, y pues no evangelizamos, y simplemente los carismas de Dios están dormidos ahí están dormidos. ¿Para qué pedimos más avivamiento? ¿Para qué pedimos más carismas? Sí, los que ya tenemos ni siquiera los ejecutamos. Solo cuando empezamos a servir, los carismas se activan. Y usted, mi hermano, quiere poner el precioso cuadro ahí, detrás del precioso cuadro del milagro de la intercesión. ¿Cuántas herramientas estuvieron atrás? ¿Cuántos carismas estuvieron en ejecución? Eso es cuando nos decidimos, mi hermano, a ponernos a trabajar por el evangelio. Y utilizando tus propias herramientas. No deseando las del vecino, ni la del otro hermano, sino las que Dios te ha dado a ti. De esa manera, nosotros miramos que el intercesor tiene 3 herramientas principales. La oración, como dice aquí en este mismo versículo de sabiduría, la oración, el incienso y el ayuno. Estas 3 herramientas tienen que ser, como dicen vulgarmente, la base para construir la casa. La oración, dice en Efesios 6, del 18 al 20, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos sus hermanos. Verso 19. Oren también por mí, para que cuando hable
me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el ministerio del evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como lo debo hacer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto, mis hermanos, la oración. Ya en el primer tema ya les di todos los tipos de oraciones. Otra vez recuérdeme, hermanito, por favor, vaya y haga clic en el primer tema. El intercesor vive orando y suplicando en todo tiempo según le inspire el Espíritu. ¿Se da cuenta? A ver, esto es interesante. Según el Espíritu nos inspire, y para que nosotros estemos pues sintonizados a las mociones del Espíritu Santo, significa tener una amistad con el Espíritu Santo, tener una compañía con el Espíritu Santo. Significa empezar lo que habíamos hablado, una vida de gracia, perseverando como hermanos e intercediendo en favor de todos los hermanos. San Pablo dice, oremos unos por los otros, oremos por la comunidad según el Espíritu nos pide. Ahí podría terminar, pero Pablo dice clarísimo, oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra. Hermanos, algo que este ministerio de intercesión tiene como base es la intercesión por sus predicadores, por los predicadores los cuales llevan la palabra de Dios. Y usted no solo tiene que decir, voy a predicar solo por los hermanos de mi grupo, hermanos. Siempre en sus oraciones oren por las predicaciones de su sacerdote en su parroquia. Oren por los predicadores de la renovación en su localidad. Acuérdense de los predicadores de los cuales han recibido usted la palabra. El padre Emiliano decía que en su libro, Jesús está vivo, que una vez él estando en una jornada de mucha gente, pues dice que en la mañana hubo muchos milagros y después en la tarde se duplicó y se triplicó la gente, pues después de tantos prodigios del Señor. Y pues dice que mientras él comenzó el ministerio no pasó nada. Y tanta gente y no pasó nada y fue muy poco lo que se dio. Y él muy preocupado dice que llamó a su comunidad en Canadá y les preguntó a la hora de la tarde qué estaban haciendo los intercesores. Y dijeron, pues hermano, en la mañana estuvimos orando por ti, pero en la tarde ya no oramos. Y el padre Emiliano decía, esa es la razón. Porque detrás del ministerio tiene que estar siempre ese contingente de intercesores, hermanos. Yo les pido a ustedes, por ejemplo, en sus oraciones, acuérdense de este burrito, oren por mí. Como dice San Pablo, para que cuando hable sea dado el don de la palabra y de conocer sin temor, dar a conocer el evangelio. No caigan como caen muchos en los grupos de oración. Usted que es pues los ojitos de Dios, de hermanito, orará por mí. Claro, a veces piensan que el servidor es de hierro, que el servidor no tiene problemas, que el servidor no le duele nada, que el servidor pues no paga agua, luz, teléfono, que el servidor no le duele las muelas, que el servidor no le duele la barriga, que el servidor no tiene esposo, no tiene esposo, esposa, no tiene hijos, nunca tiene un contratiempo. Pues piensan que los servidores o los que están al frente, pues hermanos, por tal ya hasta sudan agua bendita. Y no es así, porque los servidores son pilares y columnas de las comunidades de oración. ¿Y saben qué? ¿Sabe qué le voy a decir? La estrategia del maligno, del diablo, que Dios reprenda. El malo, para destruir una casa, no pone dinamita a las paredes, porque eso es perder tiempo, la casa no se cae. Vaya usted a ver en el YouTube, en esta plataforma, cómo se caen mega edificios a través de la implosión que se llama. Los que hacen este trabajo ponen en las columnas de las edificaciones, ponen en lugares estratégicos de las columnas la dinamita.
los detonadores. Y ellos desde lejos ponen un botoncito, clic. ¿Y sabe qué pasa con ese edificio? Así se caen los edificios, así se caen. ¡Turrum! Se caen para abajo. No sé si usted ha visto alguna vez. Le mando a ver cómo los edificios caen en implosión. Así caen. De arriba para abajo. ¡Trax! Ni a los lados, ni adelante, ni atrás, ni nada. Se caen así, vean. ¡Chum! Se caen los edificios. El maligno sabe que la forma de atacar un grupo, una comunidad, es poniendo dinamita a los servidores en puntos claves de sus ministerios, de sus vidas, de sus pasiones, de su intimidad. Sabe que si cae un servidor, sabe que si cae un sacerdote, hermanos, se cae con él todita la iglesia y todito el grupo. Así que el intercesor tiene que de rodillas orar por sus sacerdotes, por sus servidores, por sus hermanos en la fe, por sus coservidores. Orar, mi hermano, de rodillas y clamar y pedir protección. Pablo entendía eso y por eso les dice, oren también por mí. No es que Pablo se sentía pues aquí el intocable, ¿no es cierto? No. Pablo se siente muy necesitado y dice, también oren por mí. Yo me imagino Pablo como las manos, por favor también oren por mí para que cuando hable me sea dado el don de la palabra. ¿Se da cuenta? ¡Qué humildad! Pablo que le vio a Cristo, ve aquí, humildad la de Pablo, para que dé conocer sin temor el ministerio. Oiga, porque no crea que los que están predicando no tienen miedo, no tienen temor. Yo cada vez que me dicen, hermano, predique, yo subo temblando las piernas, porque no somos nosotros, es Cristo a través de nosotros, mi hermano. ¿Y cómo necesitamos la intercesión de estos preciosos ministerios? Yo siempre les digo a mis hermanos de intercesión, hermanos, mientras yo estoy predicando, ustedes atrás, oren por mí, necesito de su oración. Entonces, de esa manera, protegemos a nuestros servidores. ¿Por qué cree que hay tanto problema con los servidores en la renovación? Porque esa es la estrategia del malo. Tumba a un servidor y tumba, mi hermano, con él a la iglesia y a los grupos de oración. Hay un escándalo con un sacerdote. ¿Qué cree? ¿Cómo se va al suelo la parroquia? Por eso, mi hermano, por eso hay tanto lío a veces con servidores, porque es la manera que el mal trabaja. Y por eso los intercesores tienen que tener como principal ministerio orar por sus autoridades eclesiales, religiosas, dentro de su movimiento y de la iglesia. Segundo, ¿se acuerdan? Las armas del intercesor. Segundo, el incienso. Apocalipsis 5:8. Cuando lo tomó, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, ¿qué nos habla en esta visión de Juan en Apocalipsis? Que en el cielo los vivientes y los ancianos, a los que están frente a la gloria de Dios, se postran frente al Señor, y estos seres, estos que están frente al Señor, estos justos, ellos tienen algo en sus manos, que dice arpas. Las arpas, que es la alabanza, pero también tienen algo en sus manos y son copas de oro. Y aquí Juan nos dice que tienen esas copas. Las copas de oro dice que están llenas de incienso. Pero ¿cuál es ese incienso? Dice que son las oraciones de los santos, las oraciones del pueblo de Dios. Hermano, la oración del intercesor es un incienso a los pies de Dios,
que son llevadas en copas. Eso es la oración del intercesor, un incienso al Señor. Qué maravilla, qué hermoso. Es como cuando el sacerdote en el altar empieza en la consagración a poner el incensario alrededor y usted ve ese incienso que se levanta. Así, mi hermano, es la oración del intercesor. Una adoración espiritual que lleva al Señor. ¿Y sabe qué es lo más bonito? No es que el Señor coge el incienso y dice, a ver, presten más incienso para mí. No, mi hermano, ¿sabe lo que hace Dios con todo ese incienso, con toda esta oración? ¿Sabe lo que hace Dios? La transforma en torrentes de bendiciones para nosotros mismos. Dios nunca se queda con nada, mi hermano. No es que llega el incienso y pues aquí ya no hay donde ni ver tanto incienso en el cielo. No es así, sino que ese incienso que llega al altar del Señor, esa intercesión, esa oración, porque recuerde que nuestra oración va a Jesucristo, que es el intercesor ante el Padre, y Él lleva nuestras oraciones. Esa oración, hermanos, es derramada nuevamente en forma de bendiciones al pueblo de Dios. Qué maravilla, ¿se da cuenta? Usted cuando ora por alguien, sube como incienso. Y Dios toma ese incienso e enseguida derrama en bendiciones para el resto. Así es como llega la oración, mi hermano. Así es como llega la bendición. Qué precioso que es la palabra de Dios, ¿se da cuenta? Tercer arma del intercesor, el ayuno. El ayuno, y esta, mi hermanito, nos va a decir en Jonás capítulo 3, versículo 5. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo estoy emocionado. Espero que también usted esté emocionado. Jonás 3, 5. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de sayal, desde el mayor hasta el menor de ellos. Recuerden un poquito de contexto. Jonás fue a proclamar a Nínive que si no se arrepentían, pues simplemente iba a ser destruida la ciudad con el fuego de Dios. Pero ante la proclamación de Jonás, ¿qué sucedió? Que el pueblo se arrepintió, y aquí nos dice en el versículo 5, el pueblo, los habitantes de Nínive creyeron en Dios, miren, creyeron, proclamaron ayuno, y desde el más grande hasta el menor, y dice ya el más abajo, le invito a que usted lea el capítulo 3 de Jonás, dice que el rey, hasta los animales, hermanos, les hicieron ayunar. Todo el pueblo se arrepintió y todo el pueblo ayunó. Y aquí le quiero a usted tomar la lección de la Biblia. ¿Qué pasó con el pueblo de Nínive? ¿Cayó fuego del cielo o Dios les perdonó? Eso me gusta. Dios les perdonó. No cayó el fuego del cielo. Tanto así que Jonás se enojó. Ya sabía que tú eres un Dios misericordioso y que me ibas a hacer quedar en ridículo, dijo Jonás en pocas palabras. Aquí le quiero decir algo. El ayuno, a ver, y creo que anote, esto sí, anote, todos. Póngale en los comentarios si es posible después. Póngalo así. El ayuno hace cambiar la voluntad de Dios. El ayuno hace cambiar los designios de Dios. El ayuno cambia, hermanos, la decisión del Señor. Póngale como quiera. El ayuno hace cambiar la voluntad de Dios. Porque Dios iba a destruir Nínive. Dios iba a mandar fuego, así como mandó a Sodoma y Gomorra. Iba a acabar y manda a Jonás a que mande esa proclamación. Pero cuando hay ayuno, el pueblo escucha, Dios cambia, mi hermano. No destruyó a Nínive. ¿Se da cuenta el poder del ayuno? Entonces aquí viene algo importantísimo. Los intercesores tienen que aprender a ayunar.
Y algunos van a decirme, ay, sí me fregó, hermanito, ay, sí me fregó porque yo soy mayor y yo tengo que tomar mis pastillitas con la comida y ahí sí como yo ayuno. Hermano, no se preocupe. Le voy a mandar a leer en Ezequiel lo que Dios le gusta, cuál es el verdadero ayuno. Y eso les voy a mandar de deber. Vaya y búsqueme cuál es el ayuno que gusta al Señor. Hermanos, posiblemente, tal vez no podremos, ya alguien por su situación de edad, de enfermedad, no podrá ayunar. Pero sí podemos ayunar de las redes sociales, del WhatsApp. Podremos ayunar de dejar de comer al prójimo, ¿no es cierto? Ya no vamos a, tal vez no podemos dejar de comer pan, pero sí vamos a dejar de comer al prójimo, hermano. Vamos a dejar series de cosas que nos gusta. Yo me acuerdo de una hermana que daba testimonio que ella dice que se había puesto a ayunar el fin de semana por la conversión de su familia y ese fin de semana había habido fiesta y a ella mismo le ha tocado hacer el hornado, decía. ¿Cómo se reía? Que le tocaba a ella misma hacer el hornado mientras ella estaba ayunando, dice. Dice, eso fue increíble, dice, en mi vida no me había pasado eso. Pero después se vio todo el milagro y toda la gracia que Dios da. Tenemos que mortificar. Lo que pasa es que el ayuno es una mortificación y es algo que nos templa el espíritu y es algo que muchos no lo hacemos realmente, y tendríamos que empezar como ministerio a pedirle a Dios esa gracia de saber ayunar, de saber romper pues esos gustos personales que tenemos. Posiblemente, mi hermano, hay muchas cosas que tenemos como gusto. No solo es el dejar pues un bocadillo, dejar un almuerzo. Si puede hacerlo, porque en sí el ayuno es dejar de comer, si puede hacerlo y no tiene ningún impedimento, hágalo. Más aún, hay mucho testimonio de que personas que hasta sufrieron de gastritis, ayunando, se sanaron. Así es el poder de Dios. O sea, no limitemos el poder de Dios. Y si podemos, pues en la mañana me comía pues mis 2 huevos, mi sándwich, mi jugo. Hoy comeré un huevo y un sándwich. En el almuerzo, pues de igual manera, hoy comeré la mitad. Si no puedo impedir los alimentos, pero podré otras cosas, mi hermano querido, ayunar. Gustos personales, cosas que me agradan, no sé, tanto, mi hermano. Eso ya no puedo enumerar porque eso es lo que a usted le gusta. Y lo que usted, por amor a Dios y por poder a usted, por las demás personas, ayunarlo, es de agrado al Señor. Y no me hará, pues no, como una hermanita del grupo. Hermanito Rubén dice, mi ayuno tiene doble propósito. Te digo que bueno, yo pues dije una poderosa oración. Sí, dice, estoy ayunando por tal situación y también de pasito para quedar fitness, me dice, para bajar de peso, me dice, para quedar figurín. Ese es su doble propósito, hermana, le digo. Sí, me dice. Entonces ese ayuno no sirve para nada, le dije, porque no está mortificando a nadie, simplemente está usted alimentando su ego, no sirve para nada, le dije. Yo recuerdo como un testimonio personal, cuando ya Dios me permitió estar ya en la renovación, en los grupos, ya estaba, pues ya era hasta servidor. Y me acuerdo que estaba por acabar hasta mi tesis, ya iba por defender mi grado. Y me acuerdo que estaba con mi hermana mayor, Clarita, y estábamos arreglando, me acuerdo, una ropa. Y mientras conversábamos, hablábamos sobre el tiempo en el que pues estábamos así, pues todo, una vida huracanada en mi casa. Y especialmente yo no quería ir al grupo oración, yo no quería ir a la iglesia. No crea que el hermano Rubén nació santo, hermano. Si atrás de mí y al lado mío hay un hombre muy pecador. Entonces yo le decía, pues conversábamos, ¿no?, sobre esa situación. Y mi hermana, sin querer, me suelta algo que pues es un secreto de guerra. ¿Cuál es el secreto de guerra? Y es este. Me dice ella, lo que pasa, Rubén, me dice ella, es que
mi mamá, nuestra madre, dice, ella comenzó a orar y ayunar por ti todos los fines de semana por un año, me dice. Yo me quedé con la boca abierta, impávido. Mi madre comenzó a hacer ayuno y oración por mí. Es que ya dejó de darme de bibliazos, ya dejó de invitarme, ya dejó de muchas cosas hacer, porque ahora ella entendió el poder de la oración y del ayuno. Y comenzó a ayunar por mí. Comenzó todos los fines de semana con un propósito, mi conversión. Y eso no fue una semanita, no fueron 2 semanitas, fue un año. Y mi hermana Clarita se asusta y me dice, ay, es que hermano, cuando el día que usted ayuno o ayuna, ¿qué dice Jesús? Que ese día usted tiene que ponerse de fiesta, tiene que ponerse aceite en la cabeza, tiene que estar feliz, no como los hipócritas que parecen como el junco que se mueran. No es que la hermana va al grupo por ahí, no así, ay, ay, ¿qué le pasa, hermanita? Estoy ayunando, hermanos, y aquí estoy que ya me muero, ya me derrito, ya me acabo, ya aquí me estoy entrando en colapso. Ese ayuno no sirve. O está pues ahí con los hermanos del grupo, no me darán el tecito porque estoy ayunando, verano, mi hermanita. Ya se terminó el ayuno, hermano, y se acabó. Ese día usted está de fiesta, está más alegre, está más contenta, está más rebosante, mi hermano. Ese día usted se puso el traje de fiesta, el día que está ayunando, usted ante todo está alegre. No, ay, aquí estoy mal genio, es que estoy con hambre, pues estoy ayunando, pues nadie me entiende. No, pues mi hermano, ese ayuno a Dios no le agrada. Usted es jefe, tiene empleados, y el día que está ayunando, le prometo que el mal a usted le va a poner más problemas con sus trabajadores. Y ese día usted, la forma del ayuno es, mi hermano, teniendo paz, teniendo tranquilidad y usted sobrellevando a sus trabajadores. Y así me pasaba, el día que yo ayunaba, ese día que barbaridad, yo tenía unos líos en el trabajo. Es como que se ensañaba el mundo sobre mí. Y había días en que podía superar, y hermanos, y otros en los que claudicaba ante el temperamento o los problemas, porque eso pasa con el ayuno. Porque el ayuno tiene poder, porque aquí nos dice la palabra, y Dios no se miente a su palabra. Este día tiene que estar usted feliz el día que ayuna. Entonces estas 3 armas son las armas del intercesor por excelencia. Por excelencia. Usted empieza a ser intercesor y es como le dice, bienvenido, tenga la oración, tenga el incienso y tenga el ayuno. Esas son sus armas principales. Aparte, usted ha sido dotado de dones y carismas, o sea, hermanos, vamos, pero bien armaditos hasta los dientes. 4º punto. Ya voy terminando. Entonces este hombre irreprochable que sale en la defensa con sus propias armas de su ministerio, se enfrentó a la ira y dio fin a la plaga. Póngale 4º punto. Afrontó la cólera y se interpuso frente a ella. Filipenses 2:8. Vamos a proclamar la palabra de Dios. 4º punto. Para los que están anotando, gracias. Afrontó la cólera divina y se interpuso frente a la cólera divina. Y en Filipenses 2:8 nos va a dar, hermanos, nos va a dar la razón de esto. ¿Y cuál es? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. ¿Quién afrontó la cólera divina y se interpuso al castigo divino? Es Cristo Jesús el Señor. Él se humilló a sí mismo tomando condición de siervo
y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. En la cruz del Calvario, mi hermano, es allí el lugar donde Cristo tomó todo el peso de la humanidad caída, todo el peso de mi pecado. Cristo en la cruz no veía masas ni muchedumbres. Cristo levantado en la cruz con sus ojos llorosos, al único que distinguía era a mí, a ti, porque Dios nos ama por nuestro nombre, no la orquesta. Y desde la cruz al único que veía es a ti por tu nombre. Y Jesús en la cruz decía: yo estoy aquí por Mercedes, aquí estoy por José, por Rubén. Y ahí, cuando rompió la comunión con el Padre, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el momento en el que rompe la comunión y todo el peso de la humanidad, Cristo lo carga para sí. Y somos justificados en Él. No hay intercesores, mi hermano, que no se adentren al misterio de la pasión de Cristo. Y que en el misterio de la pasión de Cristo puedan, en Él y a través de Él, poder orar y clamar por las necesidades, por el consuelo y por el levantamiento del caído. A veces el problema de los cristianos modernos de esta época es que, especialmente el protestantismo, viven con un Dios que no ha vivido o no ha pasado lo que es la pasión. Se saltaron el Viernes Santo y pasan solo de victoria en victoria. Pero hermanos, para que haya domingo de resurrección, hay un Viernes Santo también. Hay un jueves de Getsemaní. Y el intercesor vive la pasión, porque la pasión es la semejanza que vive el hombre en la humanidad. ¿Cuántos viven un Getsemaní en sus ministerios? ¿Cuántos viven un Getsemaní en sus apostolados? En los cuales solo está la obediencia, pero ya no quieren tomar ese cáliz. ¿Cuánto servidor, cuánta familia vive lo que es en sus propias experiencias la pasión? Y cuando nosotros nos sumergimos al misterio de la pasión, es cuando como intercesores podemos consolar al enfermo, al sufriente, al que está postrado, al que está pasando enfermedad, cuando el sufrimiento del hombre realmente tiene un significado en la cruz de Cristo. Y si nosotros no vivimos la experiencia de la pasión, entonces no podemos, mi hermano, tampoco dar consuelo a nadie. Porque el sufrimiento del hombre alcanza su mayor consuelo en las llagas de Jesús. Y a veces, como cantamos, pues hermano, de victoria en victoria, cuando la persona está enferma, cuando no siente, cuando su fe está en el suelo, solo será a través de Cristo en la cruz, de aquel que se humilló a sí mismo y se entregó obediente hasta la muerte. Él es el que se interpone y el que está ahí, porque Él también nos dará el remedio, porque Él también venció a la muerte, porque Él también resucitó. Y de esa manera también nosotros llevamos el mensaje. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y ante el miedo que muchos padecen, miedo a la muerte, con depresión, con neurosis, ante una sociedad que nos exige ser productivos, ante una sociedad que
que desecha a los improductivos. Ante el miedo, solo Cristo es la respuesta. Y si nosotros no entramos en Él, entonces, mi hermano, simplemente nosotros nos volvemos en buenos motivadores, no en intercesores. Quinto punto, dice, logró la victoria con la oración y la palabra. Se enfrentó a la ira y logró, dice, mostrando con ello la victoria con la palabra de Dios. Y de esa manera, son 5 puntos que les dije, ¿verdad? Y en este quinto punto ingresa lo que al final nos habla, en el último versículo, mostró con ello que era siervo suyo. Punto 6. Punto 5. Demostró que es auténtico servidor. Son 5 puntos. Demostró que es auténtico servidor. Auténtico servidor. Nos dice Lucas 12, del 42 al 44. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos habla el Señor en su palabra. Este trabajo del intercesor nos lleva a ser verdaderos servidores. Nos dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé la ración o la comida? Bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor le halle haciendo su trabajo. Hermano, somos llamados a ser siervos y mayordomos en la casa del Señor. Estos siervos y mayordomos de la casa del Señor estamos llamados a ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque nos llama a estar despiertos. Despiertos a todo momento, a cada instante. Pues el Señor nos quiere encontrar a nosotros siempre haciendo el trabajo. Cuando nosotros somos verdaderos servidores, cuando nosotros nos caracterizamos por nuestro servicio al Señor. No somos servidores porque mandamos más, porque gritamos más, porque nos eligieron. Esos son, digamos que solo puntos sobre las personas. Pero lo que caracteriza a un verdadero servidor es porque es fiel a su servicio y no se duerme en su trabajo. ¿Qué significa eso, mi hermano? Usted, cuando ingresa a este ministerio, tiene que comprender que es una opción de vida. Aquí vamos a desmentir una palabra. Nosotros no hemos ingresado a un voluntariado. Es un gran error que últimamente he escuchado en muchos labios de muchos servidores, que dicen: aquí, recuerden, nosotros estamos en un voluntariado. Les voy a corregir a esos servidores, a esas personas que dicen que estamos en un voluntariado. Usted y yo no estamos en un voluntariado. Porque en un voluntariado usted, pues simplemente, como dice, su voluntad. Como una hermana me dijo recién: hermano Rubén, ¿cuándo hace otra vez el curso de predicadores? ¿Por qué le digo? ¿Por qué le digo? Recién esta semana. ¿Por qué le digo? Es que ahora sí tengo ganas de predicar, dice. Entonces le preguntaba, le digo, ¿y cuando te mandé la primera vez la invitación? Es que ahí no me daba ganas. Ahora sí me da ganas, dice. Ahora sí. ¿Cuándo hace el curso?
Entonces le digo, solo por ti, porque te dio ganas. Mañana le digo, ¿qué te parece? Y aquí, hermanos, no es que nosotros estamos cuando nos da ganas, ni en un voluntariado. Aquí la diferencia es que hemos sido llamados. Y llamados por una persona, y esa persona se llama Jesús. Nos dice la palabra que Jesús subió al monte, oró al Padre toda la noche, y cuando bajó del monte los llamó por su nombre. Los llamó. Recién que celebramos la fiesta de San Mateo, Mateo le llama a Mateo por su nombre. Ven y sígueme. Hermano, aquí en la renovación no vivimos voluntariados, sino nosotros vivimos del llamado de Jesucristo a hacer su voluntad, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresamos a un servicio, nosotros entendemos que este llamado para nosotros se convierte en una vocación. El llamado para nosotros se vuelve en una vocación. Y la vocación que es el sentido pleno de nuestras vidas en un servicio. El intercesor entiende que este llamado es una vocación y una vocación de vida, una vocación de esperanza, y la vocación al ser humano lo que le otorga es felicidad. Yo recuerdo un gran amigo sacerdote que le preguntaba y le decía, padre, le digo, ¿qué hubiera pasado si tú no te hubieras hecho sacerdote y te hubieras casado? Y él se queda pensando y me dice, me hubiera costado muchísimo ser feliz, me dice. Entonces yo entendí, porque como sacerdote y su vocación, él era totalmente feliz. Y es así, la vocación a nosotros nos da felicidad. Y este ministerio es nuestra vocación a la felicidad. Hermanos, vamos a orar. Ay, qué pesado, otra vez empezaron los que orar. Hermano, vamos a orar por una necesidad. Ay, otra vez, pues si ya oramos el otro día, pues otra vez será de orar ahora también, pues. Cuando somos convocados a la intercesión, es un llamado a la felicidad, es un llamado al gozo, es un llamado al contacto con el Señor, en el que pues está por encima de todo este llamado que Jesús me hace. Y ante su llamado, yo no puedo como Jonás meterme en la barriga de la ballena, sino que ir simplemente como una oveja dócil a la voz del Maestro. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Cierre sus ojos, mi hermano. Gracias, Padre, por hacernos entender cuál es el perfil del intercesor y qué hace este hombre, qué hace esta mujer, qué camino tiene que tomar. Te rogamos, amado Señor, que nos des la gracia de morir a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, a nuestra vanagloria. Morir a nuestras apetencias, morir muchas veces, Señor, a el qué dirán, para poder nacer a ese hombre nuevo, el cual quiere asemejarse a ti. Señor, haznos sencillos. Si crecemos más, haznos más sencillos, y que siempre te demos la gloria a ti, Señor. Te ruego por mis hermanos que escuchan este mensaje, para que ellos sean dóciles, para que ellos puedan, como una tierra fértil, recibir toda esta palabra y que dé fruto abundante. Padre, te rogamos que los mismos signos y prodigios del Evangelio se den. Los mudos hablen, los ciegos vean, los sordos oigan y los cojos caminen. Y que el año del Señor favorable sea en nuestras vidas. Especialmente, Señor, danos el gozo. Reaviva en nosotros el gozo de poder servirte.
y quita el sinsabor que ha dejado este tiempo de la pandemia para poder nuevamente, Señor, ir a las aguas del maravilloso don de la intercesión. Por el nombre de Jesús te pedimos, Padre, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre, bendícenos, Señor, a todos aquellos que escuchan y escucharán este mensaje. Por el nombre de Jesús, amén.